Doctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, esta primera negociación del Tratado de Libre Comercio, digamos que está eclipsada, ¿o qué fue lo que pasó? Porque incluso hasta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial decía, Juan Pablo Castañón, decía que no hubo pues grandes acuerdos, que fue como una jornada de fintas. Bueno, yo creo que básicamente se refieren a que en esta primera ronda lo que se planteó primero fueron las posiciones de cada país. Es muy claro, Estados Unidos mencionó que lo que quiere es una renegociación amplia, profunda además, no cambios menores, en donde su punto de partida es que hubo una afectación para los trabajadores norteamericanos, y evidentemente cuando puso sobre la mesa que intentan disminuir la brecha salarial entre Estados Unidos, Canadá y respecto a México, pues abrió ahí un boquete en el sentido de que eso es muy complicado de lograr. Entonces esta primera ronda sirvió para que Estados Unidos hiciera su planteamiento, al igual que México y Canadá, y segunda instancia se delinearan los tiempos, pues van a ser tiempos muy acelerados, lo cual evidentemente va a favorecer a los equipos que estén mejor armados, a los que tengan una mejor estrategia, mayor información y hayan construido las mejores alianzas para esta negociación. Y en ese sentido sí creo que de inicio pues básicamente la agenda de Estados Unidos es la que ha quedado puesta para la negociación. Interesante, doctor, lo que nos está comentando. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar nos podría comentar qué tan benéfico o perjudicial puede ser esta celeridad de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para México. Claro, doctor, gracias por permitirnos hacer esta pausa. Le preguntaba antes del corte, ¿qué tan benéfico o perjudicial puede ser para México esta celeridad con la que se pretende renegociar el tratado? Desde mi punto de vista no es conveniente tener tanta rapidez, porque en términos estrictamente económicos pareciera ser que los temas que se han abordado, que se están poniendo sobre la mesa, más allá de la parte comercial, y me refiero a lo laboral, a lo energético, a lo medioambiental, al cambio en el sistema legal que Estados Unidos quiere hacer para la resolución de controversias comerciales y elevar el contenido regional del comercio que hay en la región, sí me parecen temas que tienen que abordarse con mucha calma, en donde la elaboración del contenido debe ser muy cuidadoso para evitar que existan afectaciones a la planta productiva nacional. Entonces, sí tener una agenda demasiado acelerada podría en un momento dado que implicar que Estados Unidos pueda desbordar a sus contrapartes de México y Canadá. Claro. Doctor, buenas tardes. Le saluda Elia Almanza. Usted comentaba hace unos momentos que esta celeridad implica que pues los equipos tengan estrategias y que estén preparados. ¿Cómo ve usted a pues el equipo mexicano en cuanto a estos puntos o cosas pendientes que todavía se pueden volver más críticos con esta celeridad? Bueno, yo creo que no es adecuado el que México y Canadá hayan llegado con una estrategia netamente defensiva, porque justamente al tener una negociación acelerada, pues implica que estos términos de negociación van a ser muy dinámicos, en donde además la presión sobre México es muy directa, ya no nada más de Estados Unidos, también Canadá lo hizo al indicar que la parte laboral existe diferencias importantes entre México, Estados Unidos y Canadá, y hay ya presión de ciertos sindicatos en Canadá por el hecho de que buscan que México tenga una mejora salarial sustancial. Entonces, en ese sentido, sí me parece que México no llega con los mejores argumentos para abordar estos temas. En este sentido, doctor, al parecer, bueno, por lo que sabemos a través de los medios de comunicación, el texto que sí presentó, o sea, que se fue más allá de conceptos por parte del gobierno estadounidense, es lo que tiene que ver con reglas de origen. En este tema, en un tema que le afecta directamente a Canadá y a México, ¿cuál tendría que ser la postura del gobierno mexicano? Bueno, yo creo que allí sí es un tema delicado, porque en principio el tema de reglas de origen, pues lo que busca es generar mayor contenido en América del Norte de lo que se produce, tanto de bienes como de insumos intermedios,
y en ese sentido sí creo que en principio no debería ser algo que le causara demasiado problema a México, porque implicaría producir más de ese tipo de bienes en nuestro país. Sin embargo, el problema que se genera es porque México, al ser un importador muy elevado de insumos intermedios y de bienes de consumo y de bienes de capital de Asia, pues sí entra en problemas para intentar poder mantener su capacidad productiva. Entonces, México, en algo que debería de beneficiarlo, no puede adoptar una posición más estricta en eso del contenido regional, porque justamente depende demasiado de insumos de Asia. Claro. Doctor, pareciera, ya nos lo comentaba, que esta agenda y que se prevé se acelere todavía más está pues marcada por Estados Unidos. ¿Hay posibilidad o tendría incluso México y Canadá considerar ellos frenar esta negociación e ir más despacio por temas tan delicados como los que nos comentan? Bueno, a mí me parece que ahí el problema que existe es la parte política. Es decir, también en los negociadores mexicanos tienen el objetivo de acelerar la parte de lo que es la firma de un nuevo arreglo comercial para tratar de llegar al 2018 con una agenda ya elaborada ahí. Entonces eso me parece que de alguna manera hace que el criterio de negociación no nada más sea económico, sino hay un elemento político, y ahí me parece complicado que México busque frenar un poco la negociación. Claro. Doctor, por último, usted habla de los tiempos políticos. Del lado de Estados Unidos y de México hay dos calendarios, tanto la renovación del Congreso allá como aquí, la candidatura, las elecciones para la presidencia. Pero también está lo otro político, Donald Trump y la crisis en la Casa Blanca. ¿Podría ser que el presidente estadounidense dé un manotazo de poder a través del Tratado de Libre Comercio frente a la crisis que tiene en estos momentos? Bueno, yo creo que sí, el presidente de Estados Unidos buscará utilizar la renegociación como un mecanismo para fortalecer su postura política frente a la elección intermedia el año que entra. Entonces, sí me parece que en ese sentido ha visto a la negociación, sobre todo con México, como un elemento que le puede generar dividendos políticos favorables, como ocurrió en la elección del año pasado. Entonces, sí, en ese sentido, me parece que Canadá y México no supieron leer que esta celeridad es fundamental para el presidente norteamericano, sobre todo porque va a intentar presentarse como el gran ganador de este proceso de negociación. Claro, ¿podría ser a través de impuestos o restricciones como se podría presentar como el gran ganador? Yo creo que va a ser todavía más complejo. Va a buscar generar un marco legal, un nuevo marco legal del Tratado de Libre Comercio más apegado a las necesidades de Estados Unidos. Va a buscar elevar el contenido regional, me parece, y a partir de ello generar ciertos elementos muy visibles como disminución del déficit comercial entre México y Estados Unidos con México, y seguramente algunas normas en esta parte laboral y de lucha contra la corrupción que le permitan mostrar que ha logrado generar un tratado más benéfico para su país. Claro, la lucha contra la corrupción también será un tema álgido junto con todo el tema laboral. Doctor, muchísimas gracias por su análisis. Vamos a estar al pendiente, esperemos hablar en los próximos días porque falta la segunda ronda aquí en la Ciudad de México. Efectivamente, y esto en menos de un mes llegará también a Canadá, la ronda que se celebrará a fines de agosto de septiembre, y con mucho gusto podemos platicar.